Vengador No sé. cuántico y el santo cubano. El santo cubano. O el santo Che. No, O qué. A ver, ¿qué? El santo Che es argentino. Sí, sí. Pero pues tú eres cubano-mexicano, misma cosa, ¿no? De hecho, sí. Ay, sí. Santo Sí. cubano-mexicano. Ya tengo 30 años en México. Sí, ya. pero primero fuiste cubano, entonces tienes Sí. que ser cubano-mexicano. Por eso. Ni modo. Pues. ¿Y qué? O sea, dijiste, bueno, estoy jodido acá, me voy a otro peor. No eh, pudiste escoger otro no, país. o sea, Ahí estaba, por ejemplo, Colombia, estaba Perú. Dijiste, me voy con estos mensos. ¿Dónde está más jodido el asunto? Y te fuiste a México. no, me fui sí, donde se me abrieron oportunidades. Eso. Donde se me abrieron oportunidades. Sí, hice gestiones en otros lugares. Sí. Eran tiempos convulsos, eran tiempos que el mapa mundial estaba cambiando y entonces, no sé, te aparecía la oportunidad en el país A A tomarla. y no, Ah. en el momento que te ibas a ir al país A ya no existía el país Oh, A. ya te entendí. Ok, era tan convulso que Sí, entonces... cambiaba de un día para otro. Sí, Ya. entonces, con respecto a México... Era estable México. Reapareció. ¿Eh? Reapareció en mi vida una persona que yo considero uno de mis mejores amigos hoy en día Sí. y se me hizo posible. Se te dio la oportunidad. Y es una persona que no es mexicana. Es una persona que no es mexicana. Bueno, a lo mejor ya es mexicano también como tú. Sí, ajá, exactamente. Pero él también llegó a Sí. este país de otro. Y Sí. bueno. Sí, exactamente. Pues cosa que por un lado, santo, cubano-mexicano, Ajá. es relativamente común en la ciencia. Y esperaríamos que lo fuese cada vez más. Sí, pero bueno. Pero de hecho, ajá, bueno, es que el mundo ha cambiado, el mundo ha dado bandazos en esa dirección, porque realmente el mundo hace 400, 500 años era abierto. La gente se movía para acá y para allá, No, exceptuando China. La diferencia es que hace 400, 500 años el porcentaje de la población que se movía era menor de hoy. No, sí. Pero tú no necesitabas visa, te montabas en un caballo, un burro Pues sí, y, pues sí. y te ibas a donde pudieras. Y hace 10.000 años todavía más. Todavía más. Sí. Después, digamos ya en los 1800 ya las fronteras se establecieron bien fuertes. Ahora, sin romantizar, Ujú. cuando era abierto, que te montabas en un caballo y te ibas, era muy probable que te mataran en cuanto llegaras no, sí. al terreno del otro, ¿no? De hecho, fíjate que una de las cosas, no, quién sabe, de hecho por eso existían estas rutas. En Europa, ¿no? En ciertas regiones. En Asia, toda la ruta de la seda, o sea, que tenía para los comerciantes, ¿no? Sí, y tenía hasta policía a lo largo de la ruta para defender a los comerciantes. O sea, realmente a veces subestimamos un poco a nuestros antecesores, pero la ruta de la seda era una autopista. Sí. Era algo que funcionaba y llevaba a la gente desde Japón hasta Europa. O sea, y te digo, buena parte de esa vía estaba vigilada, había policía vigilando que no hubiera asaltos, etcétera. Eran aquellos tiempos y sí los iba a ver. Claro. Pero no estaba tan mal. Y así había 2 o 3. Bueno, es que esa no era un solo camino, no una sola arteria. Tenía ramificaciones, sí, es enorme el espacio, ¿no? Entonces, pero bueno, te digo, ya después, cuando ya se establecen bastante fuerte la cuestión de los países y con fronteras y ya la necesidad de visado, curiosamente, en 2 mundos eso prácticamente no era restrictivo. Uno era el arte y el otro era la ciencia. O sea, en los 1800, digamos, en los 1800 completos, los científicos se movían de un lado a otro. Bueno, otra vez, cuando decimos fácilmente es si tenían la posibilidad de moverse, no si tenían burros, si tenían caballos, si tenían la carroza, se podían mover. Igual los artistas, ¿no? Sí. O sea, se movían con muchísima facilidad. Y moverse con facilidad también significa en este caso que al llegar con la comunidad o el grupo de científicos del otro lado, era acogido. Exacto. Tenía oportunidad. Y aparecían, sobre todo que aparecían oportunidades de trabajo, estando tú en Berlín, aparecía una oportunidad de trabajo en Viena. Claro, oye,
tienes una posición esperando por ti en Viena, Sí. entonces, me voy a Viena. Entonces ya desde hace mucho tiempo, ya restringiéndonos, o sea, los artistas, que hablen los artistas de ellos, pero desde hace mucho tiempo en la comunidad científica es completamente común el científico cuando habla, una persona como Euler, Sí. o sea, estuvo todo su trabajo maravilloso ese que hizo, lo hizo en muchísimos En lugares, muchísimos incluyendo, por ejemplo, San Petersburgo, en la antigua Rusia. Hace unos años hubo un estudio, así entre comillas, que la ONU hizo en el CERN, el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. Les llamaba la atención que tantas personas de diferentes países, muchos de ellos en conflicto tradicional, no nada más actual, sino de muchos años, y donde la gente tiende a, si no odiarse, no tenerse confianza, ese tipo de cosas. Les llamaba la atención que ahí, en ese lugar, hubiera gente de todas esas nacionalidades trabajando en algo común y de manera con armonía, armoniosa. Y entonces les llamó la atención, mandaron gente a preguntar, etcétera, y un grupo de colegas de ahí pues se unieron a este grupo de estudio para ver cuáles eran sus inquietudes y compartir algunas experiencias. Y al final, un grupo de científicos liderado por Hitoshi Murayama fue a la ONU a dar los resultados y exponer ahí un discurso sobre la paz, la construcción de la paz y la ciencia básica, que es la que se hace en el CERN. Y básicamente la conclusión fundamental de esto fue que la gente que se dedica a la ciencia básica, que la ciencia básica la podemos definir así en un enunciado como aquella que trata de explorar lo desconocido. Entonces, lo que todavía no sabemos, no sabemos si va a servir o no ni nada, sino trata de encontrar cosas que todavía no sabemos. Está hecha por personas que están tratando de responder un cierto tipo de preguntas. Y ese tipo de preguntas son las llamadas preguntas universales. Que no importa de dónde seas, no importa cuándo hayas vivido, dónde hayas vivido, te las haces simplemente por ser humano. Desde por qué estoy vivo, qué son las estrellas, de qué está hecho el mar, de qué está hecha la luna. Y que entonces, en ese lugar, que es un lugar con profesionistas, salarios, restricciones de presupuestos, etcétera, pero que está hecho para que las personas que profesionalmente se dedican a tratar de responder esas preguntas lo hagan, eso supera lo demás. Sí. Y fíjate que ahí interviene un factor extraordinariamente importante que mencionamos en varios programas antes, cuando hablábamos de la cuestión de la importancia de las matemáticas y decíamos que uno de los elementos más importantes de la creación de un determinado lenguaje, y es que toda esta gente que está respondiendo preguntas universales la hacen con un lenguaje universal. Entonces se entienden perfectamente en eso. Y cuando se entienden perfectamente en eso, cuesta trabajo, no es que no haya broncas y esas cosas, pero cuesta más trabajo de que las broncas lleguen a lo irracional, porque si estamos hablando de si existe esta partícula o no existe esta partícula y estamos ahí, por cierto que las discusiones pueden ser extremadamente apasionadas sobre ciencia, pero siempre al final está la demostración y está el experimento. O sea, como la lucha libre apasionada, pero al final, si te conté 1, 2, 3, se acabó, perdiste. Y salimos y nos tomamos una cerveza. Y exacto. Y aquí es igual, aquí uno puede saber cuándo perdió. Si el experimento te dice, no es... De hecho, es como la historia de amar la derrota, ¿no? De hecho sí, y yo creo que, de hecho, en deporte se habla bastante de eso. Hace poco vi algo, al final de la temporada de la NBA, esta que recién terminó en el 2023, le entrevistaron a Giannis Antetokounmpo, un griego que juega en los Milwaukee Bucks. Y le preguntaron que si había sido un fracaso, ¿no? Exactamente, y dio una respuesta de un nivel, pero a mí extraordinariamente lúcida, exactamente la respuesta. Pero a mí lo que me llamó la atención, y ahí es por qué tenemos que tener este lenguaje matemático, no se puede no tener, es que yo inmediatamente traduje eso a la ciencia. Sí. Y es que en la ciencia
nos equivocamos más de lo que acertamos. Sí. ¿No? O sea, nosotros estamos perdiendo constantemente. Estamos acostumbrados por fuerza, no por Ajá. voluntad, no porque nos Sí. guste, pero estamos acostumbrados a no tener la razón. Exactamente, exactamente. Y esto no es una decepción porque se fue de voluntad, no ha sido, entonces esto no es una decepción para ti la temporada. ¿Por qué va a ser una decepción? O sea, sí, me entristece esto y lo otro, pero yo hice mi esfuerzo. Aquí me pasa igual. O sea, si finalmente el modelo que propuse, la teoría que propuse, la hipótesis que propuse resulta ser incorrecta, y es que O incluso si el experimento falla, o es no concluyente. no concluyente, no es una decepción, porque cada vez estoy aprendiendo más. Y ahí dejamos todo. Cada vez yo estoy aprendiendo más y cada vez la gente que está a mi alrededor está aprendiendo más. Y ahí dejamos todo. Cuando Sí, digo sí. dejamos todo, me refiero, pusimos Sí, todo. exacto, sí, ajá, no es obra de la casualidad. Sí. Es lo que también comentaba, todo el trabajo en el gimnasio, el entrenamiento, eso, lo otro. Y entonces, cuando trabajas de esa manera, además con estas personas de diferentes sectores, ideologías, religiones, situaciones socioeconómicas, etcétera, y estás constantemente aprendiendo que estás mal, y lo digo en el mejor sentido como Sí. lo mencionas, te das cuenta que es difícil tener la razón. Exacto. Y entonces cuando te vas a poner a discutir sobre algo que pasó entre nuestros países, entre nuestras culturas, hace no sé cuánto, y que ahorita está teniendo problemas entre, que hay, no sabes, ya sabes, ¿no? Sí, Te das la oportunidad de decir, espera, o sea, si es verdad, si hay un contexto de enojo, no lo estoy desacreditando ni mucho menos, pero me doy la oportunidad de pensar de que existen otras alternativas. exacto, sí. No, incluso de cuestionarme si mi posición es la correcta o no. Si todos los elementos, porque es que ese es el kit de la cuestión, y eso es algo que yo critico mucho de lo que está sucediendo hoy en día, y lo hemos hablado varias veces, de que uno, si eres de izquierda, te toca un uniforme y un paquete completo, y no puedes, tienes que tomar el paquete completo y no puedes disentir en un elemento del paquete porque entonces ya no eres de izquierda. Lo mismo para derecha, centro, Sí, o sea, la está etiqueta todo que te pongan. etiquetado. Etiquetado. Tienes que comprar todos los canales. Sí. Y entonces, en ese tipo de relación con nuestros colegas, sí, como que llega un momento que te pones y dices, espérate, en realidad, no sé, si estamos hablando de un conflicto entre países, en realidad mi país sí la cagó en el año tal, cuando hizo tal cosa. O sea, no toda la historia está mal lo que hizo mi país, pero tal detalle, y cuando te pones así con tal detalle ya te empiezas a permitir la comprensión entre personas. Y sí, la verdad es que no se tiene idea de cuán variopinto es el panorama científico en cuanto a culturas, nacionalidades, religiones, morales, etcétera, y cómo la gran mayoría nos llevamos bien, Pues sí, entonces ya saben, si quieren paz, eventual paz, construcción poco a poco, ciencia y arte. Sería bueno un análisis mucho más profundo de qué es lo que es psicológico, social, ahí sí, las ciencias sociales, etcétera. Qué es lo que pasa con los científicos, con los artistas, que les permite mantener un cierto nivel de paz y armonía. Ahí lo tienen. Paz y armonía para todos.